bueno con nosotros. Amén. Vamos a orar antes de entrar a los textos de las Sagradas Escrituras. Querido Padre Celestial, nuevamente gracias. Estamos endeudados contigo, Señor, por tu gran misericordia y gracia demostrada hacia nosotros, no nomás por haber perdonado nuestros pecados, sino por también hacer posible esto que llamamos la iglesia, Señor. Gracias por estos preceptos, estas reglas, estos mandamientos, estas enseñanzas, Padre, que tú nos has dado a nosotros para que tu pueblo camine en la luz, para que sepa cómo caminar, cómo comportarse en esta generación perversa y malvada, Señor, donde han abandonado el camino de la justicia. Padre, tú dices que somos la sal, que somos la luz. Ayúdanos a que pongamos esto por obra para que esa luz resplandezca y sea algo factual en nuestras vidas. Que portemos, que sazonemos esta sociedad a nuestros parientes, a los tepatitlenses, Señor, a todos aquellos que se encuentren con nosotros, que traigamos sabor, que este mundo está desabrido, Señor. Se ha corrompido y caminan en la oscuridad y no saben para dónde van, Señor. Pero gracias por esa gran luz, Señor, mayor que el sol de mediodía. Porque el sol de mediodía guía a los pasos humanos, pero tu palabra guía a aquellos que tienen pasos espirituales, Señor. Ya no estamos en las tinieblas, ya no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a que la pongamos por obra, que no seamos oyentes, sino que háblanos a nuestro corazón, Señor, y dinos qué es lo que se tiene que remover, modificar, o qué es lo que se tiene que recibir, Señor, para que nosotros en torno podamos ser esos cristianos que tú pues te deleitas y que quieres que seamos, Señor, porque tú quieres que tus hijos e hijas practiquen la justicia, Señor. Y aquí estamos, Señor, no litúrgicamente, no ritualmente, ni religiosamente. Aquí estamos, Señor, porque queremos oír de ti, Señor. Porque tú dices que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, tenemos hambre de ti. Tenemos sed de ti. Sacianos, llénanos con tu palabra, Señor. Que salgamos diferente, que no salgamos vacíos, Señor, sino que seamos llenos de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Bendice a la congregación y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La carta a los Colosenses es inspirada por Dios. El problema del ser humano es que el ser humano se guía por su intelecto, por sus sentimientos, razonamientos, y eso es lo que los griegos hacían. Ellos fueron los padres de la filosofías, el amor al conocimiento. Y ellos especulaban sobre su medio ambiente, porque bajo el análisis del conocimiento humano, deducimos la realidad basado en lo que la experiencia, basado en los sentidos, nos dice. Por eso el hombre se desvía. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿cuántas personas cuando les hablas de la palabra del Señor dicen, pero es que yo pienso, es que yo siento, es que me dijeron? Nunca se guían por algo que es absolutamente verídico y veraz, que es la palabra de Dios. No podemos guiarnos nosotros por lo que nosotros aún pensamos. El análisis, nuestros razonamientos, porque todo el mundo piensa así y nunca los ha llevado a los pies de la cruz. Nunca han conocido a Dios. Pero Dios nos ha dejado su palabra. Porque el Señor dice que el que continúa en mi palabra sabe la verdad y la verdad te hará libre. Entonces ahí está la libertad para nosotros del yugo de la mentira del ser humano. En la iglesia en Colose ya sabemos que era una tricidad. Estaba Colose, estaba Laodicea y Hierápolis, una ciudad que estaba en esos valles, que estaban muy cerca una del otro.
Y obvio que la mentira todo el tiempo, como la oscuridad se mete donde no hay luz. Y así también la mentira de la filosofía griega, juntamente con los judaizantes y sus leyes, y una mezcla que después hicieron el gnosticismo, estaba perjudicando a la iglesia. Y Pablo, el Espíritu Santo, se vio la necesidad, porque se le dijo por este hombre Tíquicus, de que había problemas en la iglesia en Colosas, de hecho en toda Asia Menor, porque antes Asia, que aquí lo que estamos diciendo es Colosas, esas cerquitas de Asia, cerquitas de esa provincia, ahora llamamos a Asia a todo el continente asiático. Eso no era verdad en la antigüedad. Asia era la parte oeste de Turquía, y luego estaba Frigia, Pontus, Galacia y etcétera, pero antes era confinado a una provincia, la provincia de Asia, y toda la provincia estaba siendo invadida, estaba siendo azotada por esta filosofía de una mezcla griega y judía, que llamamos, obvio, que es el gnosticismo y los judaizantes. Pero ya para este entonces, Pablo ya estaba en la cárcel. Esto pasó como en el año 62 o el año 63. En su tercer viaje, cuando llegó a Jerusalén, sabemos de que allí lo quisieron prender sus compatriotas y lo quisieron matar. Dice que él apeló al César y se fue a Roma. Y estando en Roma fue cuando este hombre, Tíquicus, así es como se dice en español. Tíquicus, ¿no? Déjenme ver. Es Tychicus, pero es Tíquico. Bueno, uno de los obreros juntamente con Pablo, en el versículo 7. Sí, Tíquico. Este hombre fue convertido en el viaje misionero de Pablo, en el tercer viaje. Él era de Asia, pues lo que es la provincia de Asia. Y de ahí llegó a ser un seguidor obvio de Jesús, pero acompañante de Pablo. Así es de que este hombre tenía mucho que ofrecer, hermanos. Sabemos de que ningún hombre es una isla en sí mismo. Jesucristo, Él no lo hizo todo. Él agarró 12 discípulos para entrenarlos, disciplinarlos para la misión. Pero un hombre no lo puede hacer todo. Miramos el ejemplo de Moisés, cómo él, desde que amanecía hasta que anochecía, estaba a la puerta del tabernáculo, escuchando las quejas de la gente. ¿Y qué le dijo su suegro? No, mira Moisés, lo que tú haces está mal, te vas a acabar. Pon gente sobre los 1000, sobre los 100 y sobre los 50, para que ellos escuchen y los asuntos más difíciles que te los traigan a ti. Aún Moisés tenía que tener gente que le ayudaba en ese éxodo de 40 años. Y así también Pablo, aunque era el principal apóstol a los gentiles, y Dios le había dotado a él de mucha sabiduría y conocimiento que ninguno de los otros discípulos sabía, sin embargo, él no lo podía hacer todo. Si no fuera por la obediencia de estos hermanos que le seguían, estas cartas no fueran parte de nosotros. Porque ¿quién las iba a sacar de la cárcel? Ya Pablo estaba en un calabozo en Roma, y Tíquico, que todo el tiempo lo seguía, aquí nos dice, Tíquico, todo lo que a mí se refiere a lo que hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Por qué? Ahí nos dice, el cual he enviado a vosotros para que él mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. Así de que él fue a visitar, de hecho él andaba con Pablo, lo acompañaba donde quiera que él iba, y cuando esta herejía surgió, él fue a Pablo. Y Pablo escribió estas cartas y fueron mandadas por la mano de este hombre, Tíquico, que le escribió a los colosenses, les escribió también a los efesios, les escribió también a una carta personal a una persona, a un dueño muy rico que tenía un esclavo que había huido, que era Onésimo, que aquí más adelantito lo va a mencionar.
Pero Pablo no lo podía hacer todo. El ministerio, hermano, no se puede hacer por una sola persona. Es imposible. Dios ha dicho que la iglesia es una anatomía con muchos miembros, que cada miembro hace su obra. Pedro nos dice que somos un templo de piedras vivas. Un templo no está hecho de una sola piedra, sino de muchas piedras vivas, que estamos vivos, no estamos muertos como las piedras, pero esa es la metáfora de que somos piedras vivas, que estamos construyendo ese edificio que llamamos iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Nadie lo puede hacer solo. El Señor está buscando gente como este hombre Tíquico, que sea valiente aún a ir a Roma, viajar desde Asia hasta Roma para informarle a Pablo de lo que estaba aconteciendo. De hecho, dejaron mis lentes, se me olvidaron. En el capítulo 20 de Hechos, nos dice, versículo 1: después de esto, el alboroto llamó Pablo a los discípulos, y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Macedonia viene siendo ahora una parte de Grecia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Todo esto es el país que ahora llamamos Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos que lo querían matar, para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. De volverse, no de ir a Siria. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, que está en Macedonia, Aristarco y Segundo de Tesalónica, que también está en Macedonia, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, y Tíquico y Trófimo. Así de que este hermano, después del tercer viaje misionero hacia Asia o a Éfeso, la ciudad principal o la capital de Asia era Éfeso. Y este hombre fue convertido en Éfeso. De allí acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. De hecho, cuando él fue arrestado, porque de aquí salieron y regresaron hacia Jerusalén. ¿Por qué regresaron? Porque les iban a llevar las donaciones. Si ustedes miran 2 de Corintios capítulo 9 y 10, habla de la colección de los santos. Él estaba recaudando dinero para los pobres que estaban siendo perseguidos en Judea. Y así de que él decía, ustedes guarden un poquito cada fin de semana para que cuando llegue no haya colección. No quiero entretenerme. Y quiero ir, y si quieren mandar gente conmigo, vamos. Y había varios hombres que acompañaron a Pablo desde allí, desde Macedonia, con una donación a los pobres, y ahí zarparon y viajaron y llegaron a lo que era Jerusalén, donde hubo la revuelta porque Pablo entró al templo y de allí la gente lo acusó de sedición, de predicar contra la ley, y fue arrestado y lo querían matar, y él apeló al César. Y este hombre iba con Pablo hasta Roma. Y así de que este hombre fue el que se le dio estas 3 cartas de la prisión que llevó a estas ciudades para dejarles saber qué era lo que estaba pasando con Pablo. Por eso nos dice aquí en Colosenses, en el 7 y el 8, el cual he enviado a vosotros. Está hablando de Tíquico para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere. Y conforte a vuestros corazones. Dice que la iglesia en Colosas estaba preocupada por los asuntos que le está pasando al hermano Pablo. ¿Saben qué, hermanos? Pablo ni siquiera fundó esta iglesia. Fue otra persona
que en Asia, cuando Pablo llegó allí, predicó el Evangelio, él creyó y se llevó el Evangelio atrás hacia esta ciudad de Colose. Fíjense en el capítulo 2:1 de aquí de Colose. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, que es la ciudad que estaba allí en ese valle, y por los que nunca han visto mi rostro. ¿Por qué? Porque igual que a los romanos, Pablo nunca había llegado a Roma. Se especula de que cuando hubo el Pentecostés, que había muchos judíos que asistieron a esta celebración, y cuando llegó el Espíritu Santo, ahí nos dice que muchos venían de Roma. Y fueron los que iniciaron la iglesia en Roma. Y cuando Pablo escribió a los romanos, él deseaba llegar allí, pero dice, no he podido porque Satanás me ha impedido. Y así también aquí a los colosenses, Pablo no inició la iglesia. Fue otra persona. Este mismo. En 1:7 allí dice, y como habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es el fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién inició la iglesia? Epafras. Cuando Pablo estuvo 3 años en Éfeso predicando el Evangelio, esta persona que venía de Colose se convirtió y llevó el Evangelio hacia su tierra nativa. Ya ven la importancia, hermanos, de trabajar en unidad. Nadie lo puede hacer solo. El apóstol Pablo no pudo hacerlo todo. Tenía que haber hombres valientes, esforzados, que le asistieran en el ministerio. El ministerio es duro, hermano. No es fácil. ¿Cuántas veces Dios no quiso destruir el pueblo de Israel? Pero Moisés apelaba a la gracia de Dios para que los librara del juicio. No es fácil acarrear una congregación, hermanos. Es bien difícil. Y Pablo no es una isla en sí mismo. Él ocupaba personas, él se rodeaba de personas que le asistieran en el ministerio de la palabra. Necesitamos gente así ahora, hermanos. Gente que, como él zarpó, está lejos de Cesarea Marítima, que todavía está en Jerusalén, a un lado de Israel. De allí ir y acompañar a Pablo hasta Roma es un viaje muy, muy largo. Ya saben todo lo que aconteció, cómo el barco se pegó contra el banco de arena y se deshizo y tuvieron que nadar hasta la orilla, y allí una serpiente mordió a Pablo. Fue un viaje muy difícil donde el centurión quería matar a todos los presos para que no se escaparan. Fue muy difícil, hermanos, pero sin embargo esa persona iba con Pablo. Acompañaba a Pablo. Hermanos, el ministerio es duro, y también cuando uno predica la palabra va a haber oposición. Va a haber oposición. Y nadie puede hacerlo a sí mismo. Todos necesitamos personas, que alguien se venga con nosotros para ayudarnos, hermano. Pablo también, imagínense, él aunque estaba lleno del Espíritu Santo y era un gran apóstol, tenía gran autoridad, él no lo pudo hacer todo. Él se rodeaba de hombres, igual que Jesucristo se rodeó de 12 hombres para inculcarles la palabra de Dios, para que cuando él se fuera, ellos iban a ministrar la palabra, y así sucesivamente, discípulos de discípulos de discípulos, y a que estamos ahorita también. Pero tenemos que tener este concepto, hermanos, de que todos tenemos que cooperar para el Evangelio, aunque sea peligroso, igual que este hermano Tíquico. Cristo dijo que si no levantas tu cruz, y no se refiere a levantarla, sino como Jesucristo, Él llevó esa cruz hasta el monte Gólgota, ¿no?, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Él muriera por nosotros. Su cruz se hizo pesada y se cayó 3 veces. Hermanos, también
también Pablo, si se puede decir de esta manera, él necesitaba ayuda, igual que Jesucristo con José de Arimatea le ayudó a levantar esa cruz para que cumpliera la voluntad de Dios. Y aquí estos hermanos estaban ayudando a Pablo para que la misión de Pablo, por lo cual él había sido llamado, se cumpliera. Si eso es la norma, eso es el patrón, ahora se necesita gente, hermanos, también dispuestas a dar de su tiempo. Yo no me refiero a dinero. El evangelio no es todo dinero. Se usa dinero, pero eso no lo es todo. Primordialmente lo que Dios necesita es gente valiente que esté dispuesta a moverse de su comodidad. Porque él, obvio que no se regresó a Colosas, él acompañó a Pablo en sus viajes peligrosos aún, poniendo su vida en riesgo cuando ese barco se destrozó. Cuando tú cargas tu cruz, sabes que tienes que crucificar tu carne para poder hacer la voluntad de Dios, hermanos. Si nosotros no tenemos este concepto, dice, mire, seguirme te va a costar. Primeramente, yo vengo a traer división. ¿Ustedes piensan que yo vengo a traer paz a la tierra? Dijo, no, se equivocan. Yo vengo a traer una espada, división, conflicto, porque yo vengo a poner al padre contra su hijo, la nuera contra su suegra. En la casa habrá 5, 3 contra 2 y 2 contra 5. Los enemigos serán los de tu propia casa. El evangelio cuesta, hermanos. Y dice, mire, no nomás eso. Tu familia te deshonrará, pero también te perseguirán de sinagoga en sinagoga y de ciudad en ciudad. Y no nomás esto, espérense, te puede causar que pierdas la vida. ¿Quieres ser mi discípulo? Hermanos, el verdadero discípulo de Dios no le importa el costo. Si nosotros pensamos, oh, es que ahora, híjole, estoy bien cansado, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Tú piensas que con esa actitud el evangelio va a avanzar? ¿Por qué estamos mirando una confusión del evangelio y una tibieza entre los profesantes creyentes en la iglesia? Es porque nadie quiere salirse de su área de confort. El mundo es más atractivo, que más adelante vamos a mirar que uno de los fieles seguidores de Pablo se volvió al mundo. Porque el mundo es atractivo, hermanos. Nosotros seguimos a Dios hasta que nos cuesta. Si me va a costar mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo, alto allí. Eso no es para mí. Si eso no es para ti, tampoco la salvación es para ti. Porque Dios dice que el que venga a Él tiene que dejar todo. No se refiere que, ok, mujer, adiós. Dios me llamó al evangelio, te voy a abandonar. No se refiere a eso, sino que todo lo que tú planeabas a los asuntos de este mundo, a los planes como el mundo tiene planes, sabes que no. Ahora esos planes ya se deshacieron, ahora hay nuevos planes. Voy a seguir a Dios y la voluntad de Dios y donde Dios me guíe. Fíjate lo que Dios le decía a Pablo cuando iba en ese viaje misionero que acababa su tercer viaje y llevaba la colección a los santos. El Espíritu Santo, donde toda ciudad donde él entraba, decía, mira, las cadenas te esperan en Jerusalén. Y muchos de los hermanos decían, no, Pablo, no vayas así. No vayas porque allá te van a arrestar, te van a matar. ¿Y qué decía Pablo? No me importa mi vida, con tal de terminar mi carrera. Hermanos, hasta que no tengamos ese concepto de la autonegación, ay, habló mal de mí, me hizo un gesto. Eso no es persecución, hermanos. Cuando tu vida está en peligro por causa del evangelio, tienes que saber que eres parte del reino de Dios. Porque Dios dice que aquellos que le van a seguir, el mundo no te va a reconocer. El mundo reconoce a los suyos, pero tú para el mundo eres una persona rara. Porque ellos están torcidos y tú caminas en la luz. Y como ellos están torcidos, piensan que lo que ellos hacen es normal y tú estás torcido. No, hermanos,
Necesitamos gente valiente como este hombre Tíquico. Por eso dice, amado hermano y fiel ministro, consiervo del Señor. Él le sirve al Señor. ¿Sabes qué? Una de las iniciativas para que tú puedas servir a Dios tienes que amar a Dios. Si no amas a Dios, no harás nada. Ahora, hermanos, ¿qué les digo? ¿Cómo sirves tú a Dios? ¿Le prendes velitas? ¿Tienes un altar? ¿Le mandas dinero vía electrónica al cielo? ¿Cómo le sirves tú a Dios? Tú que te dices que eres siervo de Dios. ¿Cómo le sirves a Dios? Hermanos, déjenles digo, en capítulo 25 de Mateo nos dice sobre la tribulación y cómo trataron a los judíos. Dice, ok, yo estaba en la cárcel, me visitaste, tenía hambre, me diste de comer, tenía sed, me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste en la cárcel y me visitaste. Y ellos dijeron, pero Señor, ¿cuándo te lo hicimos? Cuando te lo hiciste a uno de esos, me lo hiciste a mí. Ahora, ¿qué están diciendo? ¿Cómo le sirvieron a Dios? Asistiendo al pueblo de Israel, como lo hicieron varias personas en Europa durante la invasión de los alemanes, que estaban matando a los judíos. Muchos los protegieron aún, que les podía costar la vida. Y eso que está diciendo, para servirle a Dios, si no le sirves al pueblo, es lo que Él te está diciendo. Tú no puedes servir a Dios directamente. Pero ¿cómo es la forma de servirle a Dios? Sirviéndole al pueblo. ¿Sirves tú al pueblo de Dios? Porque yo sé que hay muchos que vienen de domingo a domingo y es como una religión más. Sin compromiso con Dios. Si el hermano o la hermana está dolida, tú sales, prendes el motor antes de salirte de aquí y ya te vas y no te preocupas por la condición de tu hermano porque no quieres servir a Dios, porque no estás sirviéndole a Dios. Para servirle a Dios te va a costar y muchos dicen, no, ¿sabes qué? Gloria a Dios, sí, pero ¿estás dispuesto a servirle a Dios y al pueblo de Dios? Es que yo no tengo tiempo. Entonces, ¿por qué piensas tú que Dios va a tener tiempo para ti? Hermanos, necesitamos, como dice aquí, servirle a Dios. Cuando tú sirves a Dios, le servirás al pueblo. Si no le sirves al pueblo de Dios, no le estás sirviendo a Dios. No te engañes. No dejes que el diablo te engañe y que te diga que estás bien, en tu condición estás totalmente mal. Si no estás interesado en tus hermanos, en quien tú vas a estar con ellos por toda la eternidad, ¿qué piensas? ¿Sabes qué? Yo me preocupo por mis hermanos ya que me muera. No, ¿sabes que Dios te dice? Estos que hacen la voluntad de mi Padre es mi madre y mis hermanos. Ellos tienes que servirles. Si no estás sirviendo, estás fuera de la voluntad de Dios. Estas predicaciones, hermanos, no son fáciles, pero se deben de predicar porque ahora ya no se predica así. Ahora ya el evangelio ha sido tan reducido al egoísmo del ser humano. Nomás quiero mi salud, quiero mi dinero, quiero experiencias, pero nada de obligación hacia Dios ni al pueblo de Dios. Eso no es un evangelio. Eso es una distorsión del evangelio. El evangelio te causa dolor porque tienes que agonizar por tus hermanos. Muchos salen de una religión a otra. No, hermanos. Nos dice en Tesalonicenses de que como ellos se convirtieron de ídolos a servir al Dios vivo. Qué impacto, qué entrada tuvimos entre ustedes. Él dice, donde cambió su vida. No tenemos que decir nada de ustedes porque ellos mismos dicen sobre ustedes. Qué impacto causamos cuando llegó el evangelio a ustedes. Ha impactado el evangelio tu vida. Si no ha impactado tu vida, ¿por qué piensas tú que eres cristiano? Hay gente budista que se comporta mejor que tú. Hay gente religiosa que es más eficaz, que está más entregada a su sistema que tú.
hermanos, tenemos que analizarnos si en verdad estamos caminando de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Porque tenemos un evangelio ahora, una predicación tan sencilla, tan reducida, donde el evangelio ahora ya nadie sabe qué es el evangelio. Y qué es el compromiso que tú hiciste con Dios cuando tú dijiste al Señor, sálvame, tú eres mi Señor. Pero si no caminas bajo la señoría de Dios, entonces ¿qué tipo de Señor tienes? Alguien que no ejerce autoridad sobre ti, ese Señor no salva. Si tú puedes caminar tu vida normal sin que el Señor te reprenda, o como dice aquí, que el Señor te discipline, entonces, ¿sabes qué? El Señor no anda disciplinando a gente o hijos que no son de Él. Esto es difícil, hermano, pero tenemos que saber de que, ¿sabes qué? El evangelio te va a costar. La obediencia también, Él lo mandó para que conozcan lo que tocante a nosotros, a lo que nos se refiere, y fortalezca vuestros corazones. Este hombre no nomás era fiel a Pablo, no le importaba su vida, pero también buscaba la consolación de la iglesia en Colosas, porque estaban preocupados por el bienestar de Pablo. ¿Estás tú preocupado por la iglesia? Hermanos, yo miro que para venir aquí a limpiar 1 o 2 es todo. ¿Dónde estás tú el resto de la semana? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes de tu obligación hacia Dios y al pueblo de Dios? ¿En qué árbol como Adán te escondes? ¿Cuál excusa te escondes? El Señor no quiere oír excusas. Él dice, yo no quiero gente que me aclame con sus labios. Yo quiero gente de acción. Gente que esté dispuesta a dar de sí mismo para el edificamiento del cuerpo de Cristo. Él se preocupaba por la iglesia en Colosas, que estaba preocupada por el hermano Pablo. Y Onésimo, en el versículo 9, sabemos que Onésimo también era un esclavo de esa área, donde él antes de conocer a Dios huyó. Miren, hermanos, el 60% de todo el imperio romano eran esclavos. De hecho, muchos esclavos la tenían mejor siendo esclavos que siendo libres, porque tenían amos muy poderosos que tenían todo para comer y vestir y todo. De hecho, muchos de ellos eran letrados, eran escolares, profesores, guardaniños, instructores. La tenían mejor, pero no todo. Y obvio que este hombre, porque sabemos que la carta a Filemón era el dueño de este Onésimo. Y sabiendo que Filemón era cristiano, no lo estaba abusando. Pero este hombre decidió en su rebelión huir a Roma. Allá fue donde él fue convertido en Roma. Porque mucha gente que huía de sus amos iba a Roma, porque allá había tanta gente que tú te escondías entre la gente. Pero cuando creyó el evangelio, él fue mandado juntamente con Tíquico a que regresara a esa provincia. Y de hecho, no nomás Colosenses y Efesios, pero también llevaban otra carta personal dirigida a Filemón. Pablo apelando a favor de Onésimo de que Filemón dice, yo te puedo ordenar en el Señor, pero no quiero hacer esto. Yo quiero apelar a ti de que perdones a este esclavo y que lo recibas no como tu esclavo, sino como un hermano en el Señor. También Onésimo, fíjense hermanos, de ser esclavo y rebelde, ahora él iba a regresar a su amo en obediencia. Cuando el evangelio impacta tu vida, como también a Onésimo, porque era pena de muerte, huir de tu amo. Tu amo tú eras como un perro, se puede decir, tú podías matar a tu perro sin que nadie te dijera nada. Pero él en obediencia fue a reconciliarse con su amo. Fiel hermano que es de vosotros, uno de ustedes, él les hará saber lo que acá pasa.
se los hará saber. Él va a consolar su alma. Onésimo, Tíquico tenían la misma mentalidad de regresar a Colose, a Filipo y de Épolis y en la Odisea a fortalecer, consolar a la iglesia allí. En el 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Este hombre, Aristarco, también era un acompañante de Pablo. Pero ya este hombre ya era judío. Era nativo de Tesalónica, igual que Pablo. Él era judío, pero nació en Tarso. Por lo tanto, él era ciudadano romano. Igual que este hombre, Aristarcus, era también judío, pero ya había nacido en lo que es en esa región de Macedonia, que es Tesalónica. Todos los tesalonicenses eran automáticamente ciudadanos romanos. Cuando Roma conquistó a Grecia, ellos fueron impactados por la cultura griega y por su intelecto. Por lo tanto, cuando ellos tomaron posesión de Grecia como parte del Imperio Romano, a ellos los hicieron exentos de los impuestos. Los griegos no pagaban impuestos. Ciertas ciudades que se llamaban patrocinadas por el emperador no pagaban impuestos. Los macedonios no pagaban impuestos. Era gente que gozaba del privilegio de ser ciudadano romano. Dice que este judío, aunque nació ya, era ciudadano romano, dice, os saluda. Dice que él estaba allí, hermanos, en el capítulo 19-29 de los Hechos, cuando Pablo, por una bola de gentes que lo agarraron y lo querían matar, y el ejército romano del pretorio de Antonia tuvo que intervenir, por lo que querían despedazar, y lo llevaron para interrogar lo que él había hecho. Y ya de allí ya sabemos que él apeló al César y lo mandaron para Roma. No se lo entregaron al pueblo porque lo querían despedazar. Este hombre allí estaba, hermanos. Él también acompañó a Pablo en esa delegación de la donación que de Macedonia mandaron, y llegaron a Jerusalén con la donación, con ese dinero. Él iba y era parte de esta delegación, que era consiervo. ¿Por qué? Porque también era compatriota de Pablo, porque era judío. Sabemos que la iglesia, hermanos, ya está compuesto de judío y gentil. Ya no hay excepción. Antes podías ser un prosélito al judaísmo, pero no podías gozar de los mismos beneficios de un judío, porque había la corte, o había donde los convertidos al judaísmo podían estar. Estaba la corte de las mujeres y la corte de los hombres. Los gentiles jamás podían acercarse a donde estaban los judíos. Estaba prohibido. Pero en la iglesia ahora ya somos uno. Dice que no importa si eres como Tíquico o como Onésimo o Aristarco, somos uno en el Señor. Mi compañero de prisiones os saluda. Él estuvo allí, hermanos, para consolar, fortalecer a nuestro hermano Pablo. Él también tuvo muchas preocupaciones, hermanos, y sabemos que él era apedreado. Lo azotaban. Varias veces estaba en el mar, con hambre, persecuciones de los gentiles y de los judíos. Todos necesitamos una mano, hermano. Dice que este hombre ahí estaba juntamente con Pablo, le mandaba saludo a la iglesia en Colose. Y Marcos, el sobrino de Barnabé. ¿Qué sabemos de Marcos, hermano? En el capítulo 13 de los Hechos,
Bueno, déjenme se los parafraseo. Sabemos de que cuando Dios le habló a Barnabé y a Pablo estando en Antioquía de Siria, porque había otra Antioquía, pero eso era en Turquía central, eso es otra ciudad. Cuando él ministraba, después que volvió del desierto y ministraba en la iglesia, el Espíritu Santo dijo, mire, apártenme para mí a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les voy a mandar. Y sabemos que Bernabé llevó a su sobrino Marcos. Pero cuando llegaron a Listra para Asia Central o lo que es Turquía, él se echó para atrás. No sabemos la razón, pero yo pienso que a lo mejor se acobardó y decidió abandonarlos y regresarse otra vez a su tierra, Antioquía. Cuando Pablo regresó, iban a salir otra vez a la evangelización, a ir por las iglesias que habían plantado, y entonces Barnabé decidió llevar a Marcos y Pablo dijo, no, yo no voy a llevarlo. ¿Por qué? Porque él desertó. Y hubo un conflicto, tanta fricción entre Barnabé, imagínense, y Pablo, que decidieron romper relaciones. Barnabé se llevó a su sobrino Marcos y Pablo agarró a Silas para el ministerio. Hubo una disensión. ¿Hay disensiones en la iglesia, hermano? Sí, porque aunque Pablo y Barnabé eran grandes siervos de Dios, no dejan de ser humanos. Donde hay el ser humano, hay pecado. Y Pablo muy celoso por el evangelio. Barnabé sabemos que era muy caritativo porque fue el que trajo a Pablo a conocer a los discípulos, porque nadie lo quería recibir, porque querían que era un infiltrado. Un hombre muy caritativo que perdonaba. Él dice, bueno, hay que perdonar. Y no, Pablo, no. Yo no voy a llevar a alguien que se acobarde en el camino, no. Pero sin embargo, aquí ya, hermanos, en Colosenses nos dice, aquí está saludando, compañeros, y Marcos, el sobrino de Barnabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros. Obvio que no sabemos en las escrituras cuándo hubo esta reconciliación, pero ya Pablo lo estaba comendando. De hecho, estaba con Pablo. En el campo de Dios tiene que haber reconciliación, hermano. Hay desacuerdos, debates muy calientes, pero tiene que haber reconciliación. De hecho, si se fijan, hermanos, en 2 de Timoteo 4:11, 2 de Timoteo 4:11, y sabemos que esta es la última carta que Pablo escribió, porque cuando fue arrestado en Jerusalén y llevado a Roma, de allí él ganó el caso y lo dejaron salir. Ese como en el año 62, pero ya para el 67 ya había sido rearrestado, donde ya no sobreviviría. Donde se especula que ya para el año 68 fue decapitado. Pero eso aquí, Pablo, en su última carta desde Roma, estaba escribiéndole a Timoteo que hiciera esto. Dice, solo Lucas está conmigo. Y eso es en el segundo caso de su encarcelamiento en Roma. Y trae contigo, no, dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque es útil para el ministerio. Ya había habido reconciliación, hermanos, y ¿saben qué? Ya, nomás Lucas está conmigo, pero manda a traer a Marcos porque es útil para el evangelio. Eso es hermoso, que pueda haber reconciliación en el cuerpo de Cristo, hermanos. Muchas iglesias se dividen nomás por ¿de qué color vamos a pintar el baño? ¿Y hay pleito por eso? Cosas bien tontas.
somos divisistas por naturaleza, lo que le pasó a Corintio. Uno, no, yo sigo a Pablo. No, yo sigo a Pedro. No, yo sigo a Cristo. No, yo sirvo a Apolos. ¿Y dice que Cristo está dividido? ¿Que Pablo murió por ustedes? Pero eso es algo actual, hermanos. Pero es que ahora la iglesia está bien mal. Hermanos, eso fue en el principio donde estaban los apóstoles. Ahí estaba. Ahora tenemos un mal tiempo entendiendo las escrituras. Allí había apóstoles que te la podían explicar. Y aún así había carnalidad en la iglesia. Pero hermanos, lo bonito es de que todo el tiempo tiene que ver reconciliación. Ya para los últimos días de Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Traigan a Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. En el 11, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, eran sus hermanos en el Señor, pero de herencia judía, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y es lo que le he dicho, hermanos, imagínense la tristeza de Pablo, no de estar ahí, pero querer hacer, predicar más. De hecho, él le decía a los romanos que él deseaba llevar no nomás a ustedes en Roma, sino que ir hasta España, donde nadie ha sembrado. Él era un pionero, él quería hacer más todavía. Y yo pienso que allí su consolación era de que sus hermanos estaban en bienestar, en buen estado. No era por su condición en ese calabozo, sino porque Pablo necesitaba ser consolado sabiendo los asuntos que la iglesia iba bien. De hecho, eso nos dice en el libro de Filipenses. Él estaba en cadena, dice, y unos predican por envidia y otros por bien. Pues no me importa mientras que Cristo esté siendo predicado. Así es, hermano. Os saluda Éprafas, que sabemos que es el que llevó esta carta junto con Tíquico, y que fue el que fundó la iglesia en Colose, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, o quiere decir a todo tiempo en sus oraciones. Otra de las cosas para el ministerio, hermanos, lo que se ocupa es gente que esté preocupada en oración. Si tú no tienes una relación con Dios de oración, entonces yo no sé, ¿por qué piensas que Dios te va a escuchar? Nosotros, hermanos, pensamos que Dios, aún en nuestra desobediencia, que Dios que es parte de nosotros. Yo no digo que el Señor sea parte de ti como lo hizo de Saúl, no. Estamos hablando que cuando hay una desobediencia, cuando hay una negación de seguir a Dios, ya el Espíritu de Dios se entristece, ya no te escucha. La relación con Dios se quebra. 5 iglesias del Apocalipsis, Cristo, ¿cuál era la recomendación? Arrepiéntanse, porque si no su candelero, su luz será quitado. 5 iglesias tenían que arrepentirse, pero yo sé que nosotros no, ¿verdad? Porque estamos mejor que esas iglesias. No, hermanos. Una de las partes de servirle a Dios es intercesión, pero no muchos vienen a la oración. Ahora, no tienen tiempo, ok. Te pones en tus rodillas donde quiera que tú estés, en ese mismo día que los santos se reúnen aquí, o no oras para nada. Sino aquí lo que está diciendo, que ayuden en el reino de Dios. Para ayudar en el reino de Dios se ocupa la oración, hermano. No podemos avanzar sin la oración. La oración es la sangre que pulsa por las venas del cuerpo de Cristo, y sin la oración, sin la sangre no tienes nada. De hecho, si no oras, se puede deducir a 2 cosas. Primero, es de que no conoces a Dios y estás en tus pecados. O segundo, has abandonado tu primer amor, y la recomendación por Dios es de que te vuelvas a Él. Acuérdate de tu primer amor y haz las cosas que hacías antes.
No dejes o abandones tu relación y tu responsabilidad, o a menos que no te importe el cuerpo de Cristo. Como muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a la iglesia porque yo tengo mi relación con Dios. O si la tienes afuera de la iglesia. ¿Fuiste bautizado afuera de la iglesia? ¿Eres un llanero solitario cristiano en los llanos? No, la Biblia dice no. Y todo lo hacen, ¿por qué? Porque quieren evadir su responsabilidad delante de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Somos responsables delante de Dios. Y Dios no nos dice, nos manda a que hagamos esto, porque esto no son insinuaciones, no son sugerencias, son mandatos de Dios. Y hasta que no lo mires que son mandatos de Dios, tu vida no va a cambiar. Amén. Serás un religioso más, que tal vez le digas al Señor, Señor, gracias por ese alimento, ven. Señor, gracias por este día, ven, y te duermes. Eso no es tener una relación con Dios. Jesucristo era un hombre de oración. Todo lo que hacía antes oraba. Los apóstoles de la iglesia primitiva eran una iglesia de oración. ¿Y qué nos hace pensar que no debemos de hacerlo? Tiene que haber arrepentimiento en el pueblo de Dios. ¿Para qué Él se entretenía orando? Con este propósito, que estéis firmes, para que no caigas. Si oran por su hermano para que no caiga, o estás despreocupado, es más, ni siquiera saben ni dónde vive, mucho menos preocupación de su condición espiritual. ¿Y todo por qué? Miren, hermanos, hay un gran pecado en la humanidad. Y especialmente en México. Los árabes no son así, los judíos no son así, los chinos no son así. Ellos jalan por el beneficio comunal de su sociedad. El mexicano no es así. El mexicano se mata uno al otro. Porque ¿saben por qué? Porque no sabemos lo que es la unidad. No somos individualistas. Vayan a Estados Unidos, ahí están los cholos. Cruzas en una calle, tus propios hermanos mexicanos te quieren matar. Eso no pasa entre los americanos. Entre los mexicanos y los negros sí. Entre otras razas no. Y así es que tenemos este concepto de individualismo porque es parte de la cultura mexicana. No nos preocupa si la casa del vecino se la lleva la corriente, que se la lleve, mientras que la mía permanezca, todo está bien. Y eso lo llamamos el pecado de egoísmo, porque nos amamos a nosotros mismos. No nos preocupa la condición y el beneficio de la iglesia, porque pensamos que ir a la iglesia es venir a estas cuatro paredes. Estás bien equivocado. Dios no mora en templos, Él mora en creyentes. Amén. Y si tú no te preocupas por el templo de Dios, que es tu prójimo, donde Cristo mora, entonces ¿de qué te vas a preocupar? Estás en pecado. Estás en pecado de rebelión. Dios no quiere llaneros solitarios. Pablo te dice en Corintios de que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y no le puedes decir a la nariz, yo no quiero ser una nariz. Yo no quiero ser un pie. Dios te ha puesto a ti en la iglesia, ¿para qué? Para que fortalezcas. Imagínate, córtale un pie a tu cuerpo a ver cómo vas a caminar. Hermanos, la iglesia es un cuerpo donde nosotros tenemos que preocuparnos unos por los otros. Yo pienso que la tibieza de la iglesia es precisamente por eso, porque la iglesia no ora ni se preocupa por su prójimo. Y me refiero a sus hermanos en la iglesia. No ora. Y me atrevo a decirlo, porque es una realidad. Y ustedes evalúen su corazón a ver si les está echando mentiras. ¿Horas más de media hora? Si digo, levante las manos, me atrevo a decir que casi nadie va a levantar la mano. Y es lo que le digo, esto es algo que el Espíritu Santo ahora nos está hablando y que es tiempo de poner alto a nuestra agenda personal y individualista y estar preocupados, consternados por el beneficio colectivo de la iglesia, porque solo la iglesia puede fortalecerse si está unida en oración, hermanos.
Por eso la iglesia no tiene poder y ha perdido sus testimonios en estos tiempos porque no es una iglesia que ora. No se preocupan para que su hermano permanezca firme y perfectos y completos. ¿Te preocupas por tu prójimo? Puedes mirar más allá de lo tuyo. Puedes mirar más allá de tus propios intereses. Yo necesito oración. Tal vez tú no la necesites, pero yo sí ocupo oración. Todos ocupamos oración, hermanos, porque así es como las manos de Dios, Él ha hecho esto, aunque Él es soberano, la providencia de Dios se mueve por la oración. Para que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que seas perfecto y completo. Que no haya deficiencias espirituales en tu vida. Donde no haya puertas abiertas en tu corazón donde Satanás pueda venir y destrozarte. ¿Cómo vas a resistir al diablo para que él huya si estás débil? Si no estás protegido por la oración. Tantos cristianos que yo miro que se quejan, me da ganas de sacar el violín. No están completos. Todo el tiempo parece que una nube está arriba de ellos y quejándose que qué mal está. ¿Sabes qué? Pregúntenle a Pablo y a Silas en ese calabozo para ver qué mal estaban. Y sin embargo, el gozo del Señor nunca se separó porque ellos estaban orando en ese calabozo. Amén. Ellos estaban completos. Las circunstancias externas, no importa qué dolorosas, no los conmovió ni los hizo caer. Y por eso este hombre, Epafras, él agonizaba en oración por sus hermanos intercediendo para que fueran afirmados. Perfecto quiere decir completo, que no haya deficiencias en ti. Para todo lo que Dios quiere, hermanos, Dios tiene, en la evangelización se dice, Dios tiene un propósito hermoso para ti. Eso no es parte en realidad, ¿verdad? Tú piensas que Jesucristo, cuando se le apareció a Pablo en ese camino a Damasco, se dijo, tengo un buen propósito para ti. ¿Sabes qué? Te van a pelear, te van a golpear, te van a perseguir de aquí a allá. Vas a estar en el mar, una serpiente te va a morder, vas a ser perseguido por los gentiles, por los judíos. No, hermanos. Dios tiene un propósito para ti, pero ¿has descubierto el propósito de Dios para tu vida? Miren, hermanos, muchos cristianos viven una vida como el mundo normal. Trabajan, comen y todo. ¿Ese es el propósito de Dios para tu vida? Que seas y que hagas lo que el mundo hace. Lo único que tú eres es diferente porque eres cristiano. Pero ¿has descubierto el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Has descubierto el propósito de Dios para tu vida? Yo te he puesto esto. Nos dice en el libro de Romanos que entregues tu cuerpo sacrificio vivo, agradable a Dios, que es tu culto razonable. Y no nos conformemos al mundo, más que seamos transformados por el renovamiento de nuestra mente, para que seas completo, perfecto, y para que entiendas cuál es el propósito o la voluntad de Dios para tu vida. Si no renovas tu mente, si no sacrificas, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué los cristianos no descubren el propósito de Dios? Porque viven su estancia en esa tierra, en la carne. Y el Señor dice, en la carne no te voy a revelar nada. Nada te voy a revelar. Nos dice el profeta Isaías, el secreto de Jehová es a los que le temen, no a los que andan en rebelión y en la carne. Si no lo sabían, ahora se les estoy dejando saber. No vas a descubrir los propósitos de Dios. Y dudo muy serio de que tú tengas una comunión íntima con Dios. Si no has descubierto el propósito de Dios, tal vez seas como esos vasos, como dice en Timoteo, donde los guarda porque son vasos de deshonra. Pero él dice, pero si alguien se lava,
será un vaso de honor, preparado, útil para el maestro, preparado para toda buena obra. Tú quieres ser un plato, quieres ser un vaso que de vergüenza alzado porque el maestro no te puede usar. Continúa en la carne y verás que serás ese plato de vergüenza. Lo serás. Lo serás. Estas son realidades muy importantes porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y a los que están en Hierápolis, que es una ciudad vecina de ahí. Él se preocupaba, hermanos. Necesitamos más gente así. Tú puedes serlo ahora si tú te decides arrepentirte y seguir a Dios con todo tu corazón. Tienes que darle la espalda al mundo. Si no, nunca lo harás. Serás un cristiano que cuando llegues a gloria agacharás la cabeza de vergüenza porque no hiciste nada por el reino de Dios, más por tu propio reino. Eso no quiere Dios. Saluda a Lucas, el médico amado, y demás. Entonces Lucas es el que escribió, ¿cuáles libros? Lucas y Hechos. Lucas y Hechos. Él era un historiador, él anduvo con Pablo donde quiera que él andaba. Hombre fiel, griego, un doctor por oficio. Y en ese entonces estaba Demas. ¿Qué pasó con Demas, hermano? En 2 Timoteo 4:9. Esto es cuando estaba en la cárcel la primera vez, la segunda vez dice, procura venir pronto a verme. Le está hablando a su hijo en la fe, Timoteo, que también era de Asia Menor, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Así de que Demas ya en la segunda encarcelamiento ya no estaba allí. Abandonó al apóstol Pablo, abandonó el evangelio para seguir al mundo. Me ha abandonado. No sabemos si en realidad era regenerado o le pasó lo que le pasó a Judas. No sabemos. No sabemos si después regresaría, pero una cosa sí sabemos, de que él abandonó el ministerio y al apóstol Pablo para seguir sus deseos de este mundo. ¿Cuántas personas no pasa eso en la iglesia, hermanos? De que los miras que son fervientes por unos cuantos meses o tal vez años y poco a poco se van enfriando hasta que llega el momento en que, ¿por qué el fulanito o fulanita ya no viene a la iglesia? Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, pero ya no viene y al rato ya está totalmente en el mundo. Y eso es lo que arruina el testimonio de la cristianidad, porque dicen, esto es los cristianos. Y todavía se dice que son cristianos en el mundo. Y eso le trae una mala reputación al evangelio, hermanos. No, ¿sabes qué? Si te vas al mundo, nada te garantiza de que seas de Dios. Si Dios no te regresa humillado, contrito, arrepentido, entonces no eres de Dios. Este abandonó el ministerio. Ya mero vamos a acabar. Saludos a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era una mujer. Antes las iglesias estaban en casas, no había templos. Sabemos que eran en casas, ahí se reunían porque la iglesia somos nosotros, hermanos. No es un edificio de 4 paredes. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también lea en la iglesia a los laodicenses, que es la ciudad hermana de Colosas, y a la Laodicea, leáis también vosotros. Aquí dicen muchos, es que hay una carta perdida de Laodicea, tal vez. No sabemos. También en Corintios nos habla de que hubo otra carta, pero no sabemos. Tal vez fue la carta de Éfeso, que también fue con estas 3 cartas, que llegó allí y que esta carta se tenía que leer en Laodicea y también en Colosas, no sabemos. Dice que aquí no vamos a ser dogmáticos porque no sabemos. Si hubo una carta, se perdió. O si es Efesio, pues la tenemos. Pero no sabemos, por cierto, nadie sabe. Decida Arquipo,
Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, hermanos, que es lo que Dios les ha entregado a sus manos. Porque aquí el Espíritu Santo le está diciendo a este hombre, mira que cumplas el ministerio que recibiste. Es que yo no soy pastor, ok, pero ¿a qué te ha llamado Dios? ¿En quién le vas a servir? Si no buscas la faz de Dios en oración, seguirle a Dios, nunca lo vas a descubrir. Pero el Espíritu Santo le estaba encomendando a Archippus de que cumpla el ministerio recibido del Señor, porque viene del Señor, hermano. Amén. Dios te ha puesto a ti en el cuerpo donde Él quiso, y de esa administración darás cuenta. Si eso no te espanta, no sé qué te va a espantar. Ni Chucky te va a espantar. No, Dios es, que dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Amén. Es una cosa terrible caer en las manos de un Dios que vivo. Lleno de vida. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones, oren por mí porque aquí estoy en esta cárcel, la gracia sea con vosotros, amén. Amén. Eso es lo que la carta a los Colosenses es, hermanos. No nomás es teología, aplicación, pero también es el compartimiento de darle crédito a aquellos que no eran el apóstol Pablo, pero eran consiervos. Yo también ocupo consiervos aquí, hermanos. No. Un burro no puede ganar nada. No es su naturaleza. En un elefante puedes ponérsela, pero en un burro no. Y así también, hermanos, el ministerio no es de una sola persona. Es de varios. Y Dios te invita esta mañana a que te comprometas con Él. Si no te comprometes con el pueblo de Dios, no tienes compromiso con Dios. Porque Dios te ha puesto en el cuerpo para que le sirvas, fortalezcas, para que cada, ligamento haga su parte, para que todo el edificio del cuerpo sea edificado. Haz tu parte, no abandones tu administración que Dios te ha dado. Porque quiero dejarte saber esta mañana que serás responsable delante de Dios y llegarás. Como dice Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo bueno y lo malo. Si eso no te aterra, despierta, sacúdete tus lagañas, despierta de tu sueño espiritual, porque Dios está hablando esta mañana. Entrégate a Dios de todo corazón, ya el mundo no te va a dar nada, no te puedes llevarte todo lo que tú acumules. Reputación te va a seguir, tus carros, tu dinero, tu familia te va a seguir. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios que permanece para siempre. Y es lo que Dios quiere, que no perdamos la recompensa que Dios ha propuesto en su corazón para aquellos que le sirven y que le temen. Amén. Dice: mi galardón viene conmigo para darle a cada uno de acuerdo a sus obras. El galardón está basado en lo que tú hagas. Si no haces nada, estires tu mano, lo único que te va a hacer es high five. Es todo. Es todo lo que vas a recibir, pero no vas a ser recompensado. Y es algo muy triste. Ahorita, a mí qué me importa, pero cuando llegues al cielo y mires la belleza de la recompensa de Dios y que tú salgas sin nada, llorarás. Llorarás inconsolable hasta que Dios lave tus lágrimas. Amén.